¿Qué tal, alumnas y alumnos? Un gusto saludarles nuevamente. Iniciamos en esta oportunidad la revisión dentro de los recursos de revocación ordinario, ya habiendo revisado exhaustivamente el recurso de apelación, del recurso de hecho que juega un rol preponderante en lo que es la tramitación del recurso de apelación. Para entender previamente de qué se trata el recurso de hecho, debemos tener presente que en el recurso de apelación vimos no solamente su tramitación en primera y segunda instancia, sino que también el examen de admisibilidad al que está llamado a efectuar tanto el tribunal de primera instancia, ante el cual se interpone el recurso de apelación, como el tribunal de segunda instancia, que también realiza un examen de admisibilidad, salvo en el caso de los recursos que se rigen en el Código Procesal Penal. Sobre particular, debemos tener en cuenta que el recurso de apelación en cuanto a su examen de admisibilidad debe recaer en primer término sobre la procedencia en cuanto a la resolución que es objeto del recurso. Segundo, si se ha interpuesto dentro del plazo. Tercero, si contiene fundamentos de hecho derecho y además peticiones concretas. De verificarse estos requisitos, el tribunal debe declararlo admisible. Sin perjuicio del anterior, tenemos en cuenta que el recurso de hecho lo que apunta es a corregir los errores que pueden existir en la concesión del recurso de apelación, es la resolución que se pronuncia sobre la admisibilidad del recurso de apelación y en particular si es que éste es procedente o no de acuerdo a lo que haya resuelto el tribunal y además si es que ha sido concedido los efectos que la ley exige para su concesión. Si en este punto que el recurso de hecho logra un rol fundamental en el control de esta resolución que se pronuncia sobre su admisibilidad. Tenemos que la regulación del recurso de hecho se establece en los artículos 196, 203 a 206, todos ellos del Código de Procedimiento Civil. En el Código Procesal Penal está regulado en el artículo 359 como un artículo único que está relacionado, ya lo veremos, con el artículo 371 del mismo cuerpo legal. Además, en otros cuerpos legales se aplica supletoriamente el Código de Procedimiento Civil por la remisión que se hace al libro primero de este cuerpo normativo. Para definir el recurso de hecho, debemos entender lo que es un acto jurídico procesal de parte, que tiene por objeto solicitar al superior jerárquico o tribunal al cual se interpone enmendar la resolución que resuelve el otorgamiento o no del recurso de apelación a fin de darle tramitación y además enmendar los defectos en los casos en que haya sido concedido el recurso de apelación para que éste se enmiende conforme a derecho. Sobre el particular, tenemos que entonces las características que tiene el recurso de hecho, que es un recurso de carácter extraordinario, puesto que lo que apunta es para impugnar la resolución que se pronuncia por el tribunal de primera instancia acerca del otorgamiento de negación de una apelación deducida ante él. Además, en cuanto a la concesión de los efectos, según lo que dispone también el legislador. Es un recurso que se interpone directamente ante el Tribunal Superior Jerárquico a aquel en que dictó la resolución para que sea resuelto por él mismo y que además se emana de las facultades jurisdiccionales de los tribunales. El recurso tiene causales de procedencia y en este caso lo hace de carácter extraordinario, puesto que primero la única resolución que impugna el recurso de hecho es la que se pronuncia sobre la concesión o no del recurso de apelación. Primero, si es que admite la concesión o la deniega, y segundo, en caso de concederse, si es que lo ha hecho en los efectos que exige el legislador. Tenemos en primer término las cuatro causales entonces por las cuales se deduce el recurso de hecho. Primero, no se concede un recurso de apelación estimándose como procedente, el verdadero recurso de hecho. Ese es el concepto que abarca esta hipótesis. En segundo lugar, conceder un recurso de apelación que, de acuerdo a lo que señala la ley, es improcedente. En tercer lugar, conceder un recurso de apelación en solo efecto devolutivo, en realidad debiendo ser concedido en ambos efectos. Y por último, conceder un recurso de apelación en ambos efectos cuando debe ser concedido en el solo efecto devolutivo. En estos últimos tres casos, nosotros hablamos que estamos en presencia del llamado falso recurso de hecho. Hecho esta observación, tenemos entonces que referirnos a la tramitación de los recursos de hecho que ya hemos distinguido. Primero, el verdadero recurso de hecho,
que se define como un acto jurídico procesal de la parte agraviada con la resolución que se pronuncia sobre la admisibilidad del recurso de apelación y que tiene por objeto que el superior jerárquico, tribunal ante el cual debe interponerse este recurso, enmiende en este caso la resolución que ha denegado la concesión del recurso de apelación, estimándose que ésta es procedente conforme a derecho. ¿Qué tribunal es el que conoce el recurso? Lo conoce el superior jerárquico del tribunal que ha dictado la resolución ante el cual se deduce este recurso. El plazo para deducirlo, tenemos que conforme al artículo 203 del Código de Procedimiento Civil, se cuenta desde la notificación de la resolución que accede a la negativa. Ello de acuerdo con la redacción que tiene el artículo 203, sin perjuicio que hay una modificación en su texto respecto a la aplicación de la ley de tramitación electrónica. Puesto que sin perjuicio de esta modificación, tenemos que el plazo del artículo 200 es distinto en un otro caso. O sea que el plazo del artículo 200 en las causas en las cuales no se aplica la ley de tramitación electrónica regula el plazo de comparecencia y que este tiene modificaciones de acuerdo al tribunal del cual provienen los antecedentes en relación a su ubicación respecto de su superior jerárquico, que es la Corte de Apelaciones respectiva, o en su efecto si es que en resolución es apelable ante la Corte Suprema. En este sentido, el plazo del antiguo artículo 200 es el que se aplica en ese texto en las causas en las cuales no rige la ley de tramitación electrónica. En la actual redacción de las causas que se aplica la ley antes referida, es un plazo de 5 días. Lo importante sí que tienen en común, y esto no se ha modificado, es que se cuenta desde la resolución que se pronuncia sobre la negativa a la concesión de recurso de apelación. Por lo tanto, lo que se mantiene sin modificaciones es el cómputo, pero acá el plazo es único en el caso de las causas que rige la ley de tramitación electrónica de 5 días, y en el caso de las causas en las cuales no se aplica la ley de tramitación electrónica es el plazo del artículo 200 en su antigua redacción. ¿Cómo se tramita este recurso? El recurso se interpone ante el superior jerárquico del tribunal que dictó la resolución. Una vez analizado el plazo, se suele acompañar un certificado emitido por el tribunal recurrido que indique la fecha de la resolución, notificación, personería de las partes, y que en todo caso es una exigencia que durante tiempo ya se ha ido flexibilizando, dado que hay una mayor facilidad para acceder a los antecedentes del recurso vía electrónica, y además se estima como innecesario generalmente por cuanto estos antecedentes se exigen al tribunal recurrido cuando se le ordena emitir informe. Visto este examen, el tribunal lo que en su primera resolución tiene por interpuesto el recurso y pide informe al juez recurrido, otorgándole un plazo breve que la ley en todo caso no señala. Generalmente se le da un plazo no superior a 5 días. También se le solicita al tribunal que con el informe adjunte todos los antecedentes necesarios, entre ellos la resolución recurrida, y que se le comunica de la vía más rápida, en particular por oficio. En todo caso, puede el mismo tribunal pedir que se tenga a la vista el expediente físico, si es que éste existe, o bien el expediente electrónico, de acuerdo a la petición que pueda formular alguna de las partes, o bien si es que lo estima pertinente, y además admite la petición de orden de no innovar. Todo ello según el artículo 204. Evacuado este informe, sin que tampoco exista una regulación clara al respecto, pero ha sido de costumbre, se ordena traer los autos en relación para que se pueda fallar el recurso de hecho. En cuanto al fallo del recurso de hecho, tenemos que la resolución puede acoger el recurso de hecho, y esto implica que debe comunicarse lo decidido al tribunal de base en cuanto a disponga lo pertinente para la tramitación del recurso, realizando todas aquellas gestiones necesarias para que después se conozca ante el superior jerárquico el recurso de apelación que en este acto se concede. En este sentido, el artículo 206 indica que todas las actuaciones realizadas ante el tribunal de primera instancia quedarán siempre sin efecto, siempre que sean una consecuencia inmediata y directa del fallo apelado. En segundo lugar, tenemos el caso en que se rechaza el recurso de hecho, y de ser rechazado se comunicará de todas maneras al tribunal recurrido, devolviendo el expediente o carpeta electrónica si es que se ordenó tener a la vista, si se hubiera solicitado durante su tramitación.
Ahora, se suele deducir y ha ocurrido que se interponga recurso de reposición en contra de esta resolución y que si bien podría ser discutible su procedencia, se ha hecho revisión a través de este mecanismo sin perjuicio que la revisión del recurso de hecho como tal se procede mediante la vista de la causa. Lo cual por eso no genera claridad a su respecto, aunque se ha visto que sí se ha emitido pronunciamiento existiendo estos recursos de reposición contra la resolución que rechaza el recurso de hecho. En cuanto al falso recurso de hecho, tenemos que definirlo como aquel acto jurídico que se deduce por la parte agraviada con la dictación de la resolución que concede el recurso de apelación, estimándose que debe ser enmendado por el superior jerárquico ante el cual se interpone para que sea enmendado conforme a derecho, por cuanto se estima que el recurso concedido es improcedente o bien se ha concedido con efectos distintos a los cuales la ley exige para el conocimiento del recurso de apelación que por ese acto se concede. Esto de acuerdo a lo que se desprende del artículo 196 del Código de Procedimiento Civil. ¿Ante qué tribunal se interpone y resuelve este recurso? Se interpone directamente ante el Tribunal Superior Jerárquico del Tribunal de Primera Instancia que dictó la resolución errónea. Ahora, se contempla sin perjuicio de aquello, en relación con la interposición del recurso, la posibilidad de deducir reposición ante el mismo tribunal que dictó la resolución, por así contemplarlo también en el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, contra esa resolución que concede el recurso de hecho improcedente, o bien con los efectos distintos a los cuales mandata la ley, en este caso puedo deducir o el falso recurso de hecho o bien un recurso de reposición, porque así lo dispone el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuál es el plazo que tiene para deducir el falso recurso hecho? Se remite en ambas versiones respecto al artículo 200, aunque debemos distinguir que en la antigua redacción no señala desde cuándo se cuenta el plazo para la interposición del recurso. Se debe entender en todo caso que si bien se remite al artículo 200 en su antigua redacción, se cuenta por lo tanto desde la certificación de ingresos de los antecedentes por así remitirse a esta norma. Y en el caso de la nueva redacción, el plazo queda mucho más claro, que es de 5 días desde la certificación de ingreso de los antecedentes conforme al mismo artículo 200. Por lo tanto, esa es la solución que se ha dado y se cuenta este plazo, por lo tanto, conforme a la certificación de ingreso de los antecedentes conforme al artículo 200. Ahora resulta más claro la interposición del falso recurso hecho, puesto que lo que se pretende acá es incidir en el examen de admisibilidad que hace el Tribunal de Segunda Instancia, y parece bastante lógico que se interponga el falso recurso hecho una vez ingresados los antecedentes mediante la certificación que hace el secretario del ingreso de aquellos en la cuales se le asigna un rol y por lo tanto es pendiente para la comparecencia o bien el examen de admisibilidad en su caso. Así que parece bastante lógico, y además, si es que se remite al artículo 200, por lo tanto debemos entender lo que se aplica de este modo. ¿Cómo se tramita el falso recurso de hecho? El falso recurso de hecho se tramita por escrito, se deduce ante el Tribunal Superior Jerárquico del que dictó la resolución, se deduce también por la primera parte, por mandatario procurador del número. No es necesario acá, a diferencia del verdadero recurso de hecho, pedir informe al juez recurrido, ni mucho menos certificado con los antecedentes, puesto que si el recurso sea concedido siendo improcedente o bien con efectos distintos, este se entiende que ha ingresado a segunda instancia y por lo tanto el Tribunal Superior Jerárquico cuenta con los antecedentes para poder hacer el examen respectivo y tramitar el falso recurso de hecho. Tampoco se contempla a su respecto la solicitud de orden de no innovar, teniendo en cuenta que este recurso de costumbre no se realiza con la clásica vista de la causa. En este sentido, hay una disposición que ha permitido entender que el falso recurso de hecho se conoce en cuenta, es decir, con la sola cuenta que da el relator en la sala que sortea el presidente el último día de cada semana, sin perjuicio que no se señala expresamente de esta forma. En todo caso, este criterio se ha obtenido de la redacción que tiene el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido que podrá pedirse al superior jerárquico en los casos que proceda el falso recurso hecho que desde luego resuelva la admisibilidad.
o no. Desde luego se ha entendido que es un análisis que se hace solo en cuenta y no con vista de la causa. Por eso también podríamos decir que es bastante discutible la forma en la cual se le ha dado tramitación. ¿Cómo se puede resolver este recurso? Se acoge. Primer término, si es que se acoge a fin de declarar inadmisible el recurso de apelación o bien modificar los efectos que fue concedido, debe ser comunicado al tribunal de origen. En el primer caso, que estime que el recurso es improcedente, debe devolver los antecedentes que se remitieron a segunda instancia. Si el recurso se concede con efectos distintos, debe devolverse los antecedentes para que en este caso el tribunal dicte las resoluciones de rigor y por lo tanto, si es que la modificación es de ambos efectos a solo efectos devolutivos, debe crearse la carpeta electrónica correspondiente en los casos en que rige la ley de tramitación electrónica. En el caso de los expedientes físicos, causas en las cuales no rige esta ley, de acuerdo a lo que hemos visto latamente, deben devolverse los antecedentes para la confección de las compulsas necesarias si es que el recurso pasa a concederse de ambos efectos en el solo efecto devolutivo. En el caso contrario, de si es que se han remitido compulsas y el recurso se concede de solo efecto devolutivo a ambos efectos, deben devolverse las compulsas si es que éstas se elevaron o bien retener los antecedentes y dar una orden al tribunal si es que mantuvo las compulsas para la tramitación en primera instancia para que se abstenga del conocimiento del recurso dado los nuevos efectos por los cuales se ha ordenado conceder el recurso de apelación. Claramente, en los casos en que sea necesario confeccionar las compulsas de acuerdo a lo resuelto por el falso recurso hecho, deben cumplirse con las cargas respectivas en las causas en las cuales no rige la ley de tramitación electrónica. En este caso es importante, por lo tanto, distinguir si es que la causa incide en la aplicación de esta ley o no por los aspectos que ya hemos señalado presentemente. Segundo lugar, puede rechazarse el recurso y por lo tanto el recurso seguirá la tramitación en la forma en que fue concedido conforme a las reglas generales. Hay un aspecto que es bastante importante que debemos señalar a propósito del recurso de hecho, puesto que el tribunal de segunda instancia puede de oficio declarar la inadmisibilidad del recurso, por cuanto, elevado los antecedentes, debe hacer un examen de admisibilidad. Sin embargo, debemos aclarar, y tal como lo anticipamos al comienzo de esta exposición, que el recurso de hecho permite el pronunciamiento también en cuanto a los efectos los cuales fue concedido el recurso. Pues no puede realizarse de esta forma en el examen de admisibilidad, puesto que no lo permite. No puede pronunciarse que ha sido mal concedido los efectos. Lo que sí puede analizarse que es procedente su concesión y si la resolución impugnada es susceptible de dicho recurso. Por eso, se la carga de la parte requerir al Tribunal Superior Jerárquico que emita un pronunciamiento respecto a los efectos los cuales ha sido concedido el recurso. En este sentido, por lo tanto, debemos entender que esa es la labor fundamental que tiene este recurso, de hecho, en la tramitación del recurso de apelación, de lo que se desprende de lo que ya hemos expuesto latamente. ¿Qué pasa con el recurso de hecho en el proceso penal? El recurso de hecho en el proceso penal tiene una regulación única que es el artículo 369 del Código Procesal Penal. El objetivo es que al tenor del mismo artículo 369 es que si se deniega el recurso de apelación, si se concede siendo improcedente u otorgado con los efectos no ajustados de derecho, podrán los intervinientes recurrir de hecho dentro de tercero día ante el Tribunal de Alzada con el fin que se resuelva si hubiera lugar o no el recurso y cuáles debieran ser sus efectos. Acá el plazo, a diferencia de lo que vimos en los recursos de hecho del Código de Procedimiento Civil, es un plazo de 3 días aplicable a cada caso. Y por lo tanto, debemos entender que ese plazo se cuenta desde la resolución que se pronuncia sobre el recurso de hecho. Perdón, sobre el recurso de apelación concedido o no, de acuerdo al objetivo del recurso, o bien por los efectos del recurso de apelación. ¿Cuál es la tramitación que tiene en este caso el recurso? Acá la tramitación es mucho más sencilla de lo que nosotros vimos, independientemente si se trata de la causal del verdadero o falso recurso de hecho, puesto que el presentado el recurso ante el superior jerárquico, el Tribunal de Alzada solicitará, cuando correspondiere, los antecedentes señalados en el artículo 371.
A diferencia del procedimiento civil, aquí no se pide informe al juez recurrido. Lo que sí se piden son estos antecedentes. Según el artículo 371, el tribunal deberá remitir copia fiel de la resolución y de todos los antecedentes que sean pertinentes para un acabado pronunciamiento sobre el recurso. De ser necesario, y si la resolución se dictó en audiencia, también deberá remitirse, que así se solicita, el registro de audio de la resolución recurrida, puesto que el registro de audio también forma parte de la tramitación de la causa y por lo tanto de la materia objeto del recurso, si es que es así procedente. En cuanto a la tramitación, ya recibido estos antecedentes requeridos al tribunal de alzada, se ordenará dar cuenta de esto a la sala que sortee el presidente conforme al sorteo semanal y que se resolverá solamente con la cuenta del relator. Esto es aplicable para todos los casos en que no se haya concedido el recurso o bien se haya concedido siendo improcedente con los efectos distintos a los cuales se establece y ordena la ley. ¿Cuál es el fallo finalmente del recurso? Aquí se acoge o rechaza el recurso y en caso de acogerse, si es que lo declara inadmisible, va a devolver los antecedentes al tribunal y en caso de modificar los efectos o concederlos, deberá también hacer la comunicación para que se disponga lo pertinente en cuanto a su competencia. Y en el caso que sea rechazado, el recurso seguirá su tramitación conforme a las reglas generales. Aquí podemos advertir que la tramitación del recurso, de hecho, es mucho más sencilla en materia penal que en materia civil, puesto que aquí no se distingue en cuanto a la tramitación si es verdadero o falso recurso hecho. Aunque si bien están contempladas las distintas causales y de costumbre se contempla esta definición que ha impuesto el Código de Procedimiento Civil y a nivel doctrinario, la tramitación es una sola y además esa tramitación es mucho más sencilla, solamente se requiere elevar los antecedentes y por lo tanto con la cuenta del relator se resolverá si es que se concede o no este recurso. Esa es la importancia que tiene la tramitación de recurso, de hecho, que facilita mucho más el conocimiento de esta resolución que se impugna a través de este medio de impugnación conocido como recurso de hecho. De esta forma, concluimos la revisión del recurso de hecho, tanto en materia civil como en materia penal, teniendo en cuenta la importancia vital que le da a la resolución que se pronuncia sobre la concesión de recursos de apelación y en particular también por el control de los efectos por los cuales ha sido concedido el recurso. Eso incidirá bastante a la hora de velar por el cumplimiento de la resolución recurrida estando pendiente el recurso, si es que este es procedente o no, y por lo tanto ello incide en el fallo también del recurso de apelación y los efectos que producirá si es que hay un cumplimiento pendiente o no, por lo que resulta relevante también el ejercicio de este mecanismo, especialmente para estas situaciones de las cuales ya hemos hecho referencia. Bueno, con esto terminamos la revisión de lo que es el recurso de hecho y lo importante es distinguir la tramitación respecto del falso y verdadero recurso de hecho en materia civil y cómo se verifica en materia penal. Eso sería todo por lo tanto, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Que estén muy bien.